Señoras y señores, distinguidos expositores e invitados, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy nos encontramos en la primera fecha del primer encuentro de patriotas, la conformación de la Expedición Libertadora del Perú. Asimismo, resaltar que este evento ha podido ser realizado por la organización que hemos realizado con el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú y con el colectivo Pisco al Bicentenario y al Futuro. En ese sentido, voy a presentar al señor coronel Jorge Barrantes Arrece, presidente de la Comisión Académica Organizadora y asesor principal del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú. Adelante, mi coronel. Vamos a cerrar con broche de oro estas conferencias que se han expuesto de los República Argentina y Chilena. Ahora le va a tocar la complacencia al señor general de división y doctor en administración, don Francisco Antonio Vargas Vaca, quien nos ilustrará el mismo tema con un enfoque netamente peruano. Voy a leer brevemente su hoja de vida, ya que podría hacerse un libro con la hoja de vida de este señor general de nuestro ejército peruano. El general de división Francisco Vargas Vaca ostenta los más altos grados de militar y académico que se otorga en el Perú. Al haber sido ascendido a general de división y haberse graduado en doctor en administración. En su brillante carrera militar, ha ascendido en la primera oportunidad en todos los grados. Ha realizado diversos cursos en el Perú y fuera de él. Exhibe numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras. Es un reconocido oficial por su capacidad, valentía, integridad y gran trayectoria profesional. Actualmente es primer vicepresidente y miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, entidad en la que yo tuve la oportunidad hace muchos años de ser director ejecutivo. Asimismo, es presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, ADOG en Perú. Miembro del Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Consultor, conferencista y colaborador en diferentes diarios y revistas. Señores, queda con ustedes en la palabra el señor general de división Francisco Vargas Vaca. Gracias, mi coronel, por tan generosa presentación. Damas y caballeros, inicio mi presentación expresando la gran alegría que siento por tener el privilegio y el honor de ocupar esta tribuna virtual. Y digo que es un privilegio porque se trata de una conferencia internacional ante un auditorio tan selecto, compuesto por dilectos historiadores de varios países y personas interesadas en la historia de América. Pero también este evento es un gran honor para mi persona porque
se me ha pedido disertar sobre uno de los procesos históricos más importantes en la historia de mi patria. Me refiero a la conformación de la Expedición Libertadora del Perú, célebre empresa que impulsó el proceso de independencia de mi país. Por este privilegio, por este honor, expreso públicamente mi sincero agradecimiento a los organizadores de este primer encuentro de patriotas del Bicentenario de la Independencia de Perú, así como a todos ustedes, amables asistentes, por el valioso tiempo que están invirtiendo en participar en esta conferencia. Permítanme apoyarme con una presentación en PowerPoint, ¿no? Si es que la tecnología y la Internet me lo permite. Veamos. Ahí estamos. A fin de introducirnos en el tema planteado, primeramente, voy a establecer algunos parámetros de mi investigación y mi conferencia. En cuanto al tiempo, los hechos se ubican al término de la batalla de Maipú desde mi punto de vista. Esta batalla de Maipú aconteció el 5 de abril de 1818, en que el Ejército Unido Libertador de Chile, formado por el Ejército de los Andes y el Ejército de Chile, al mando del general José de San Martín, se enfrentaron al ejército realista bajo las órdenes del general Mariano Osorio. Este enfrentamiento aseguró la independencia de Chile. Aquí comienza mi periodo de estudio. Y termina en la concentración de las tropas, transportes, materiales y equipo del Ejército Libertador en los alrededores del puerto de Valparaíso. Actividad que se inició el 13 de agosto de 1820. Es decir, considero que el proceso de conformación de la Expedición Libertadora del Perú duró 28 meses. 28 meses de intensa preparación de las fuerzas. Referente al espacio geográfico en que se desarrollaron los hechos. Evidentemente fue en Sudamérica, y los principales hechos se dieron en las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile y Valparaíso. En relación a los protagonistas, a los principales protagonistas, por las Provincias Unidas de Río de la Plata, el general José Francisco de San Martín y Matorras. Por Chile, el principal protagonista fue el general Bernardo O'Higgins Riquelme, y por Perú, el coronel de milicias José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Un detalle, los tres eran masones, y los tres coincidían en sus ideales de libertad a los pueblos de América. En cuanto al general San Martín, quien varios años atrás había concebido su plan continental, que en líneas generales, como ya se ha dicho, consistía en formar un ejército en Mendoza, cruzar los Andes, liberar Chile y luego embarcarse por mar para independizar Perú, a fin de eliminar el sometimiento al imperio español. Pues en Perú se encontraba el centro del poder español y representaba una gran amenaza para la independencia de los demás países. San Martín repetía, hasta que no estemos en Lima, la guerra no acabará. Estaba pues cercano el recuerdo de los enfrentamientos de los realistas contra las Provincias Unidas, así como la sangrienta sofocación de los movimientos independentistas de Quito, Chile y el Alto Perú, realizado por las fuerzas enviadas desde Lima por el virrey Fernando de Abascal. Se ha escrito mucho sobre la autoría del Plan Continental,
solo agrego un detalle más. El historiador Antonio Pérez Amuchastegui, estudioso de San Martín, sostiene que el general había conocido en Tucumán un proyecto de Enrique Payardelli. Enrique Payardelli fue quien liberó una revolución en Tacna en 1813. El plan de Payardelli visaba un ataque sobre Tacna, en el Perú, y el puerto de Arica, hoy de Chile, mediante un escuadrón transportado desde Valparaíso, cuya acción debía coincidir con una ofensiva sobre el Alto Perú. Bien. El otro gran protagonista fue el general chileno Bernardo O'Higgins Riquelme, quien el 16 de febrero de 1817 fue elegido director por el Cabildo Abierto de su país. Él organizó su gobierno nombrando ministro de Estado a Miguel Señartu, ministro de Guerra y Marina, al coronel José Ignacio Centeno, y general en jefe del ejército a el general San Martín. O'Higgins fue el gran impulsor del proceso de conformación del ejército. Tuvo que lidiar con una serie de obstáculos, entre ellos la oposición de los seguidores de los Carrera, llamados los carrerinos, de tendencia francamente opositora a todo lo argentino, y autores de numerosas intrigas. Asimismo, tuvo que lidiar contra la actitud nacionalista del Estado chileno. Considero que el tercer gran protagonista fue el coronel de milicias peruano José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Él fue un criollo peruano, integrante de una familia aristocrática limeña, que en 1816 escribió una manifestación histórica y política de la Revolución de América, publicada subrepticiamente en Buenos Aires en 1818. En dicho folleto presentaba 28 razones por las que se justificaba la insurgencia en contra del régimen español. Ribagüero tuvo importantes contactos con las logias masónicas y conspiró contra el virrey, formó sociedades secretas, tomó contacto con el general San Martín y le envió valiosas informaciones sobre el gobierno y ejército realista. Asimismo, le envió un plan de operaciones completo para el ejército libertador. Fue descubierto y pasó a la clandestinidad, desde donde continuó apoyando a la causa libertadora. Establecidos los parámetros de tiempo y espacio, así como los principales protagonistas, regreso al tema principal: la conformación de la expedición libertadora del Perú. Este proceso de 28 meses considero que puede dividirse para su estudio en varios procesos internos. Esta división, repito, es solamente para poder entenderlo mejor. En la realidad, la vida y la historia no está dividida en compartimentos estancos. Todo está relacionado entre sí. Esta división es solo para poder entender mejor lo que sucedió dentro del gran proceso de conformación de la expedición libertadora del Perú. Bien, comencemos con el primer proceso. El proceso de consolidación del Estado chileno. Después de la victoria en Maipú, O'Higgins fue nombrado director supremo de Chile y emprendió la titánica tarea de organizar el Estado chileno.
así como reducir los últimos focos realistas subsistentes en su territorio, pacificar el territorio chileno y preparar la escuadra y el ejército libertador del Perú. San Martín, O'Higgins y Rivadavia y muchos otros personajes notables coincidían en la necesidad de independizar a Perú del Imperio Español. Entre otras actividades, el 5 de febrero de 1819 se firma un tratado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile para organizar y financiar la fuerza expedicionaria. Sin embargo, el 1 de febrero de 1820, los federales vencieron a los unitarios en la batalla de Cepeda, imponiendo la disolución del Congreso, la renuncia de Rondeau, director supremo de las Provincias Unidas. En la práctica, dejó de existir el gobierno de las Provincias Unidas que creó el ejército de los Andes. Entonces, este ejército quedó en una situación autónoma. Quedó sin el gobierno que lo había creado. Y en estas circunstancias tan difíciles, San Martín renunció ante sus oficiales al mando del ejército libertador. Ante ello, el coronel mayor Juan Gualberto Gregorio de las Heras reunió a la oficialidad del Ejército de los Andes en una asamblea en Rancagua, el 2 de abril de 1820, en la que se leyó un oficio del general San Martín manifestando que la oficialidad, bajo espontánea voluntad, debía nombrar un general en jefe para mandarlos y dirigirlos. Los oficiales deliberaron y ratificaron de manera unánime al general San Martín como su comandante en jefe, firmando el Acta de Rancagua el 2 de abril de 1820. Este fue un momento crítico, pero sumamente importante. Ajá. A ver. El segundo proceso fue el proceso de conformación de la Armada. La flota que transportó al Ejército Libertador del Perú se inició desde cero. Se inició de la nada. Al término de la batalla de Maipú, Chile no tenía ningún buque de guerra, ningún barco. Tuvo que armar toda una escuadra por medio de la captura de buques españoles y la compra de navíos ingleses y norteamericanos. El primer buque de guerra que obtuvo fue el bergantín español Águila, de 16 cañones, que fue capturado por medio de un engaño al ingresar al puerto de Valparaíso, creyendo que todavía se encontraba en poder de los realistas, al divisar flameando sus banderas. Fue rebautizado con el nombre de Pueyrredón. Luego, en marzo de 1818, llegó a Valparaíso la fragata Windham, de 44 cañones, comprado por el agente José Antonio Álvarez Condarco en Londres. Esta fragata fue rebautizada como la Lautaro, nave que en un combate librado el 26 de abril de 1818 rompió el bloqueo de Valparaíso. Luego, en julio de 1818 se compró en Norteamérica una corbeta y un bergantín. Se bautizaron como Chacabuco y Araucano.
Y en agosto, desde Londres, un navío importante, también contratado por el agente José Álvarez Condarco. A este buque se le denominó San Martín. Tenía 60 cañones. Al mando de la Armada se colocó al comandante de artillería Manuel Blanco Encalada, nacido en Buenos Aires, de padre español y madre chilena, y que había alcanzado el grado de alférez de navío en la Armada española, siendo honrado como comandante general de la Marina y primer almirante de esta flamante escuadra. Luego, las Provincias Unidas del Río de la Plata enviaron los bergantines Lucy, que se le cambió el nombre a Calvarino, y el Intrépido. En agosto de 1818 arribó a Buenos Aires el buque de transporte Trinidad, cuya tripulación se había sublevado. Este buque también fue incorporado a la escuadra en Chile. Y en octubre de ese año, el buque español María Isabel fue capturado en Talcahuano, siendo bautizado como la O'Higgins. En noviembre se capturaron otros 5 buques de transporte: la Dolores, Magdalena, Elena, Carlota y la Rosalía. La formación de las tripulaciones de la escuadra creo que merece un párrafo aparte, pues estaban conformadas por oficiales mayormente extranjeros, con marineros de distintos países, mezclados con campesinos traídos de Buenos Aires y chilenos condenados a servir en la escuadra por haber cometido algún delito grave. La oficialidad estaba constituida por audaces aventureros también de diversas nacionalidades que buscaban fortuna rápida. La marinería extranjera tenía mayores exigencias que la chilena en alimento y sueldo. Y las órdenes se daban en diferentes idiomas y había problemas de entendimiento, como ustedes imaginarán. Paralelamente, y después de una serie de coordinaciones en Londres, el Lord escocés Tomás Cochrane, héroe de muchas batallas navales, aceptó ser nombrado jefe de la escuadra y con el grado de vicealmirante se embarcó rumbo a Chile a mediados de 1818. La escuadra realizó 2 expediciones en las costas de Perú, en verano y otoño de 1819, incursionando contra las baterías realistas del Callao. Además, capturó naves españolas e intentó hundir fragatas de guerra protegidas en el puerto mediante brulotes y cohetes que desafortunadamente no funcionaron. Pero estas expediciones llevaron el mensaje de la independencia a toda la costa peruana. Un hecho importante sucedió el 3 de febrero de 1820. La Armada toma el fuerte de Valdivia, al sur de Santiago, bajo las órdenes de Lord Cochrane. Dicho fuerte era considerado inexpugnable y en esta acción tuvo una excepcional actuación el subteniente peruano Juan Francisco de Vidal y la Hoz. En noviembre de 1820, el general San Martín destacó su valentía por el Perú. Luego, por mérito propio, después de muchos años, exhibición y presidente del Perú. El proceso de conformación de la Armada duró estos 28 meses y al término, la Armada estaba compuesto por las siguientes naves: Pueyrredón, Lautaro, San Martín, Chacabuco, Araucano, Galvarino, que en conjunto disponían de 233 cañones. Además, 16 buques mercantes de transportes y 14 lanchas cañoneras, lo que eleva a más de 2.000 la gente de mar embarcada.
Algunos autores colocan 8 buques de guerra, más o menos buques mercantes, etc. Lo importante es que al término del proceso, la Armada dominaba el Océano Pacífico Sur y tenía la capacidad de enfrentarse a la débil escuadra española de ese momento. Además, tenía la capacidad de transportar al Ejército Libertador del Perú. En ese momento, constituía la más poderosa fuerza naval que operaba en el Pacífico. En cuanto al tercer proceso que he considerado, el proceso de conformación del Ejército Libertador. En un primer momento, se había pensado en conformar un ejército de 9.000 efectivos. Posteriormente, San Martín consideró iniciar la travesía con 6.000 hombres. Al final, solo se reunió 4.800 hombres. Algunos autores difieren en este número. Algunos dicen 4.180, 4.200, 4.800. Bueno, digamos, más de 4.000 efectivos. Pero este era un número inferior al efectivo que intervino en la batalla de Maipú. En contraposición, se disponía de muchos veteranos de las guerras del sur. Con este ejército, San Martín pensaba enfrentar al orgulloso ejército realista del Perú, constituido por una fuerza bien organizada e instruida que superaba los 20.000 hombres. Quiero destacar que en el ejército del Perú participaron oficiales peruanos. Entre ellos tenemos al coronel mayor, es decir, como un general, José Toribio de Luzuriaga y Mejía, al teniente coronel José Bernaldez Polledo, al sargento mayor José Andrés de los Reyes y Buitrón, capitán José Remigio de Silva, al capitán capellán Cayetano Requena, y los tenientes Pedro Cornejo, Iladoy, Lersundi, Velasco, Turgay, Pagador, Barrenechea, Zorrilla, Arce, Landa y el teniente José Lorenzo Valderrama. A principios de 1820, San Martín dio la orden que el ejército acantonado en Rancagua y en otras localidades se trasladase al valle de Quillota, a sus zonas de concentración previas al embarque. Asimismo, dio una serie de disposiciones relacionadas con el comando, la composición de sus unidades, el funcionamiento de la maestranza, muy importante, los servicios de sanidad, intendencia, los zapadores y otros asuntos. Luego de muchas actividades y vicisitudes, el Ejército Libertador llegó a reunir, equipar y capacitar a más de 4.000 efectivos. Disponía de cerca de 800 caballos, 26 cañones de diversos calibres, un obús y armamento, equipo y vestuario para 15.000 hombres. La diferencia debía ser captada con los patriotas en el Perú. El Ejército Libertador es el ejército expedicionario más costoso que se haya organizado en América durante las luchas por la emancipación. Va a enfrentarse con las mejores tropas realistas que existían en ese momento en América. Su conformación, pues, fue una verdadera hazaña. En cuanto al cuarto proceso administrativo que he considerado,
el esfuerzo por levantar este poderoso ejército libertador del Perú requería un efectivo proceso administrativo y de financiamiento que le sirviera de soporte. Por ello, como se ha dicho, el 5 de febrero de 1818 se firmó un tratado entre las Provincias Unidas de Río de la Plata y Chile. Se acordó que la fuerza expedicionaria sería organizada por Chile. Ambos gobiernos se comprometían a aportar 500.000 pesos cada uno y los costos debían ser reintegrados por el futuro gobierno independiente del Perú. Sin embargo, la guerra civil en las Provincias Unidas complicó la labor de San Martín. El gobierno de Pueyrredón adelantó algo de dinero, garantizó varias compras, pero a fin de mantenerse en el poder solicitó el retorno del ejército de los Andes que se encontraba en Chile. Luego, en octubre de 1919, Buenos Aires oficialmente respondió a Santiago que no podía honrar los 500.000 pesos comprometidos. El escenario se agravó cuando los federales vencieron a los unitarios en la batalla de Cepeda, imponiendo la disolución del Congreso, la renuncia del director supremo Rondeau. De esta manera desapareció la autoridad de las Provincias Unidas y también desapareció la posibilidad de financiamiento desde Buenos Aires. Bien, a pesar de su difícil situación económica, Chile asumió la gran responsabilidad de hacerse cargo de esta empresa. O'Higgins fue el verdadero planificador logístico y tuvo que desplegar un gran esfuerzo para impulsar los preparativos para conformar el Ejército Libertador de Perú. Dispuso un recorte del tercio del sueldo de civiles y militares, la contribución forzosa de los más ricos y el empleo de los bienes secuestrados a los españoles fugados. Asimismo, logró que algunos comerciantes firmaran un contrato con el gobierno de Chile, comprometiéndolos a entregar los aprestos necesarios a cambio de exoneración de lo que ahora serían los impuestos. Fue una verdadera hazaña logística lo realizado por el general O'Higgins. El quinto y último proceso que considero es el proceso de conformación de la expedición libertadora en cuanto a la obtención de inteligencia y preparación en el Perú. Entre las actividades principales podemos nombrar los permanentes levantamientos en Perú, la implementación de las organizaciones secretas y las actividades de inteligencia. Entre los permanentes levantamientos, debo destacar que desde el momento que los conquistadores españoles tocaron nuestro suelo, hubieron levantamientos, rechazos, motines en el Perú. Esto demuestra el carácter de los peruanos y su afán por la independencia. Solamente en el periodo de los 28 meses registramos la conspiración en el ejército realista encabezada por el coronel peruano Agustín Gamarra, nacido en el Cusco. Asimismo, recordemos que el 5 de abril de 1818, desde el 5 de abril, los peruanos preparamos el camino para las tropas de San Martín. Las ideas de independencia habían calado en gran parte de la población. E incluso el 5 de abril de 1919, la villa de Supe declaró su libertad del reino español. Otro asunto importante, otra participación importante de los peruanos se dio a través de la implementación de organizaciones secretas. En Perú se implementaron organizaciones secretas lideradas por el coronel Ribagüero y establecieron planes en base a 3 alternativas. Un plan A intermedios, un plan B a Pisco, Chancay o Huacho y un plan C a Ancón. El plan B indicaba que si el ejército tuviera 7.000 hombres,
podría desembarcar en las inmediaciones de Pisco. Allí circulará a Ica, Chincha y Cañete una serie de órdenes con el fin de recoger todas las caballerías, mulas y ganado. Se impartirán muchas proclamas y también se oficiará desde Pisco a las corporaciones de Cusco, Huamanga y Arequipa, con el fin de poner esas provincias en insurrección, para posteriormente organizar otro desembarco en Chancay o Huacho con 1000 hombres. Fíjense, esto en 1817, lo cual, con algunas variantes, claro, se realizó años después. Estos planes eran bastante extensos y detallados, y se estima que Rivagüero no pudo haberlo hecho solo. Tenían que haber sido formulados con la participación de un considerable grupo de oficiales criollos del ejército realista, oficiales con una sólida formación castrense. Por sus posteriores comunicaciones se conoce que San Martín hizo suya la propuesta del peruano Rivagüero y que en planes posteriores detalla casi el mismo esquema ideado por el coronel peruano. Otro aporte importante de las fuerzas peruanas fueron las actividades de inteligencia. Entre los muchos casos de apoyos de inteligencia al Ejército Libertador podemos citar que desde el 6 de noviembre la Logia Patriótica Limeña mantuvo numerosas comunicaciones secretas hacia Chile, no perdiendo en ningún momento el contacto con el general San Martín. El peruano Remigio Silva, patrono del arma de inteligencia del actual Ejército del Perú, fue autor del enlace con Domingo Torres, emisario de San Martín para un canje de prisioneros. En el archivo de San Martín, publicado por Bartolomé Mitre, se conservan los originales de las comunicaciones, en las que Torres fue portador. Entre otros planos del dispositivo realista, lugares más aparentes para desembarco, un código de claves para comunicarse y otros documentos. También debo mencionar que el 24 de abril de 1818, luego de un caje de prisioneros patriotas confinados en la fortaleza del Real Felipe, Joaquín de Echevarría y Larraín llevó en las suelas de sus zapatos el plan de ataque enviado a San Martín por el patriota Rivagüero. También recuerdo las comunicaciones secretas enviadas desde Lima por el teniente Eduardo de Alzaga, que escribía con el nombre ficticio de Fernando Castillo. Y el 5 de mayo de 1820, el peruano Juan Francisco de Vidal, que prestaba servicios como capitán, fue enviado a Perú con instrucciones secretas. Bien, de esta manera quedó conformado el Ejército Libertador de Perú. Fueron 28 meses de gestiones diplomáticas y actividades militares en ambos lados de la cordillera de los Andes. Al referirse a esta hazaña, el historiador peruano de Lepiane diría: la guerra es todo previsión. Nada debe dejarse al azar. El 22 de julio, ante las críticas que recibía desde Buenos Aires, San Martín dirigió un manifiesto a los habitantes de Río de la Plata, en el que les indica: compatriotas, se acerca el momento en que yo debo seguir el destino que me llama. Voy a emprender la grande tarea de dar libertad al Perú. De esta forma, después de 28 meses de intensa preparación, empieza la concentración de las tropas el 13 de agosto de 1820 cerca de Valparaíso, exactamente en el valle de Quillota. Bien, hasta aquí mi conferencia en cuanto a la parte del PowerPoint. Solo me queda
indicar que lo que continúa ya pertenece el embarque, la travesía, el desembarque, y etcétera, ya pertenece a un segundo periodo considerado por los organizadores. Por eso, hasta acá nomás llega mis palabras. Les agradezco mucho por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general Francisco Vargas, por la exposición. Continuaremos con la ronda de preguntas que han realizado nuestros participantes a través de la plataforma Zoom y del Facebook. Entre las primeras preguntas y las más resaltantes tienen que ver con la conformación del Ejército Libertador. Una de ellas hace mención a si el Ejército de los Andes, de cuáles eran sus nacionalidades, cómo es que estos ejércitos se conformaron. En la misma línea hacen una pregunta que si en el ejército expedicionario que salió de Valparaíso existieron soldados afroamericanos de origen argentino. Esa es una pregunta. Y una siguiente pregunta es, ¿cuál es la característica o cuál fue la característica social del Ejército de los Andes y la del Ejército de Chile? Si esta conformación influyó en los objetivos del Ejército expedicionario. Y una pregunta final es referente al virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, si él tuvo conocimiento de los preparativos de la expedición libertadora, de la partida de esta expedición al Perú. Entonces, ¿se tiene conocimiento si el virrey adoptó alguna medida para informarse de la partida y de esta manera contrarrestar la llegada al Perú de esta expedición? Y si dentro del Plan General de San Martín y su Estado Mayor estaba contemplado desembarcar en algún lugar diferente a Paracas, y por qué escogió Paracas al sur del virreinato y no al norte de Lima, ya que estando poco tiempo en Paracas dispuso el desplazamiento de esta expedición libertadora en Huacho hacia el norte de Lima. Entonces, esas preguntas mi general Barney pasa a responder usted y luego mi general Marcos López y seguidamente mi general Vargas. Bueno, muchas gracias. Yo puedo contestar algunas preguntas que han formulado referida a la constitución, a la conformación del Ejército de los Andes. ¿Qué gente se contrataba o qué gente se reclutaba? Se reclutaba lo que había. Realmente las Provincias Unidas del Río de la Plata se habían empeñado en llegar a Perú a través de la vía del norte y yo alcancé a relatar 2 expediciones. Hubo una tercera expedición al mando de Rondó en el año 1815 que terminó en noviembre con la tercera derrota en Sipe-Sipe. La gente reclutada en ese ejército era la gente que estaba de Buenos Aires, de Córdoba, del litoral, es decir, de todas las provincias unidas del Río de la Plata. Cuando San Martín empieza a reorganizar su ejército, muchas de esas unidades, uno de ellas su regimiento de granaderos a caballo, pasa desde el norte a formar parte del ejército de los Andes. El batallón de infantería 8, conocido como el batallón de Libertos, y esto tiene relación a la pregunta si había africanos en el ejército de los Andes que cruza la cordillera, ese batallón número 8 está formado en su mayoría con los libertos, que por supuesto obtienen su libertad y dejan de ser esclavos. Es gente que ha estado en las Provincias Unidas del Río de la Plata desde mucho tiempo antes, producto de la
exportación o de la importación de esclavos desde el África. Pero claro, se los toma porque no había más gente para conformar esa fuerza. Son ejércitos, si uno mira los efectivos, son ejércitos sumamente reducidos. 4.800 hombres, que son los que cruzan los Andes, es un ejército pequeño. Estas creo que son las dos preguntas que básicamente me atañen a mí y yo espero haberlas respondido. Muchas gracias, mi general Barney. Muy bien. Coincido absolutamente con lo que ha dicho el general Barney. Solo agregaría que en ese ejército de los Andes, organizado por el general San Martín, con su esfuerzo, fue prácticamente un ejército improvisado. Entiendo que la mayoría de su tropa procedida de la provincia de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, y también de una cantidad de emigrados chilenos que integraron las unidades argentinas, unidades en ese entonces rioplatenses. En cuanto al conocimiento de Pezuela, Pezuela tenía claro conocimiento que se le venía una expedición libertadora encima. Era una amenaza evidente. Era, como ha explicado muy bien el general Vargas, no podía ignorarlo si esta expedición llevaba más de 2 años de conformación, no solamente en cuanto al ejército, sino que también en la conformación de una escuadra formidable para esa época. La Marina del Virrey no estaba en condiciones de oponerse a esa escuadra, o sea, no había ninguna posibilidad de haber impedido o haber amenazado la navegación hacia el Perú. Lo que no tenía claro el virrey era dónde iba a desembarcar esta fuerza expedicionaria, que, si ven ustedes, no era tan numerosa en cuanto a la fuerza terrestre, 4.200, 4.800 hombres. Lo que llevaba a esa fuerza era una cantidad de bastimentos para equipar a los patriotas peruanos. Y finalmente decide San Martín Paracas para levantar la población y el espíritu de los patriotas peruanos del sur, de tal suerte de comenzar allí su expedición. Pero lo importante, ya estamos saliéndonos del tema, es que ahí comienza la magnífica expedición del general Arenales, que se apodera de una buena parte de la sierra. San Martín, entonces, cumplido ese cometido de levantar fuerzas peruanas a su favor en el sur del Perú, parte a su segunda parte del plan y embarca nuevamente el ejército, lo desembarca en Huacho para amenazar directamente a la capital del virreinato. Esa es lo que puedo aportar sobre los hechos. Seguramente los dos distinguidos historiadores que me acompañan, el general Barney y el general Vargas, lo podrán complementar. Gracias. Permítanme complementar lo dicho por los dos distinguidos historiadores, con los cuales coincido plenamente en sus palabras anteriores. Se ha preguntado si el virrey Pezuela sabía de la partida. Claro que sabía de la partida. Está en los libros de historia que un regimiento de dragones realista, un regimiento de caballería realista, observó el desembarco del general San Martín en Paracas, ¿no? O sea, sabían que iba a ir. Y también estuvieron 300 años, sabían los posibles lugares de desembarco. También se ha preguntado por qué el general San Martín escogió Paracas. Bueno, es una piscina, es una taza, ¿no? El desembarco era muy, muy sencillo y estaba lo suficientemente alejado de Lima, del Callao, de donde estaban las principales fuerzas realistas. También se ha preguntado sobre la composición del ejército libertador, la composición en la organización en Santiago.
Sí, pues ya se ha dicho, 60, 65%, tal vez un poco más de efectivos de nacionalidad chilena, la diferencia, nacionalidad argentina, y también había de algunas otras países, y también había un grupo de peruanos que estaban conformando este ejército libertador. Pero en cuanto a las tripulaciones de la Armada, eso sí fue mucho más complicado, como lo tuve que explicar en una diapositiva independiente, porque había de todo tipo de nacionalidades y de muchos idiomas, ¿no? Entonces, imagínense dar las órdenes para poder maniobrar esas naves en todos esos, con los oficiales ingleses, franceses, de otras nacionalidades, y las tripulaciones, los marineros de Buenos Aires, de Chile, y gente que hablaba español. La composición de las tripulaciones de la Armada sí fue un gran problema y una hazaña hacer que todas esas naves puedan combatir y transportar al Ejército Libertador del Perú. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Muchas gracias, mi general Vargas Vaca.